En pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Gloria sea el nombre de Jesús. No quiero que pierda el gozo tan temprano. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, el verso 21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, el verso 21. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Traigo algo para compartir, para que lo reflexionemos en esta hora, porque estaba viendo algo por ahí y me llamó mucho la atención. Entonces vamos a hablar un poco acerca de este punto. Primera carta de Pedro, capítulo 3, el verso 21. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero aclarar y abrir un paréntesis, porque cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, nosotros decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero aclarar, porque hay otras congregaciones u otras iglesias donde usan otras maneras. Ahora quiero explicar por qué. Y yo sé que ya vamos a adentrarnos a eso. Porque la Biblia dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, el verso 17, que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hechos, todo debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso dice este verso, Colosenses capítulo 3, el verso 17. Pero alguien dirá, pero pastor, a mí me enseñó mi pastor allá en mi pueblito que debo de hacerlo de otra manera. Perdóneme, entonces, ¿obedecemos lo que dice el Señor en su palabra o le hacemos caso a lo que dice el pastor? Amén. O lo que dice el fulano o el mengano. Entonces, no quiero entrar en contradicción, pero quiero que entendamos que nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Y si el Señor dice que todo lo que nosotros hacemos de palabra debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesús, entonces por ende es todo. Si yo voy a cantar, invoco el nombre del Señor Jesucristo. Si voy a orar, invoco el nombre del Señor Jesucristo. Si voy a hacer absolutamente todo, como en este caso a leer la palabra, decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es una pequeña aclaración, porque yo sé que venimos de diferentes congregaciones y muchas veces nos han enseñado cosas distintas, pero vuelvo y repito, no es mi intención que usted entre en un conflicto o en una contradicción, o que estoy diciendo que usted pues no sirve el lugar o le enseñaron mal, pero es importante que partamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía para cada uno de nosotros. Leemos en el nombre de Jesús, primera carta de Pedro, capítulo 3, el verso 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y hace un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Note lo que está diciendo: el bautismo que corresponde a esto ahora. Aparece la palabra o la frase N-O-S, nos salva. Está hablando el apóstol Pedro, incluyéndose él, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Padre amado, gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido que nos ayudes en esta hora. Guíanos, Señor. Es un privilegio grande, Señor, y una grande responsabilidad para traer el consejo de tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a aprender cada día más, y que esta palabra pueda llegar hacia donde usted tiene ese propósito para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. En esta hora o casi mediodía quiero traer un tema que lo he titulado mitos y creencias acerca del bautismo. Repito, mitos y creencias acerca del bautismo. Y quisiera dar la manera de introducción. Sé que en ocasiones
ocasiones pasadas hemos hablado un poco acerca del tema del bautismo, pero en esta oportunidad me inquietó mucho, como decía, y quisiera mencionarlo a manera de introducción, que estaba viendo un video por ahí que estaba en las redes sociales, en donde está una cantidad grande de personas vestidas con batas blancas y que supuestamente, entre comillas, van a ser bautizados en ese momento. Están, creo que es un templo, no me percaté bien de los detalles, pero casualmente a la par de sus pies tienen una cubeta con agua. Y no es una cubeta grande, es una cubeta pequeña, podríamos decir, más o menos del suelo hasta acá. Y entonces, cuando es el momento de, vuelvo y repito, entre comillas, no me estoy burlando, estoy mencionando lo que está pasando en esa congregación, entonces está alguien dirigiéndolos y ellos están listos para ser bautizados. Ahora, ¿en qué consiste la manera como, según ellos, o según este video, ellos van a ser bautizados? Ellos se ponen de rodilla y van a meter su cabeza en la cubeta que está llena de agua. Y eso es el bautismo. Entonces me inquietó muchísimo eso, porque no es una persona, no son dos, es bastante gente que está allí y se nota que el lugar está grande. Ahora, me inquietó mucho eso del por qué estas personas lo están haciendo de esa manera. Ahora, surge una pregunta donde quizás a lo mejor ellos no lo saben, no lo sé, quisiera pensar que ellos no lo saben, pero realmente, ¿de qué se trata el bautismo? ¿Cuál es el bautismo realmente? ¿O podemos llamar a eso de meter la cabeza en el agua y eso es ser considerado como bautismo? O como la tradición, usted sabe, puede ver a través de este pequeño ejemplo que estoy poniendo acá, el pequeño que está abajo o la muchacha adolescente que está arriba, que la tradición también enseña que hay que rociarle un poquito de agua y esto es considerado bautismo. Repito, no estoy hablando de mal, pero son cosas que nosotros las hemos visto, nos hemos dado cuenta y sabemos que son cosas que existen, y surge la pregunta realmente, o la creencia, donde realmente todo esto puede ser considerado como un bautismo. Realmente esto es un bautismo. Ahora déjeme decirle, amado hermano, que durante muchos siglos se ha mantenido la creencia de que bautizar a los niños deben ser, los pequeños o los recién nacidos deben ser bautizados para quitarles el pecado original. Eso es lo que enseña la iglesia tradicional, y por eso los padres o las personas que están, los tutores que están a cargo de los pequeños, están desesperados por bautizar, entre comillas, a ese pequeño, porque tienen que quitarle el pecado original. Y todavía eso se sigue dando, triste y lamentablemente se sigue dando hasta el día de hoy. Hay millones de personas en todo el mundo que todavía están desesperados por bautizar al niño, bautizar a la niña, porque realmente hay que quitarle el pecado original. Me recuerdo yo, en mi niñez no me bautizaron cuando era un bebé, pero sí mi mamá consiguió ahí unos padrinos, y cuando tenía más o menos 6 años, según me recuerdo yo todavía un poco de mi memoria, pues me llevaron ahí a la iglesia tradicional, pues, y el cura me echó la agüita ahí en la cabeza y todo eso, y eso es considerado bautismo. Ahora, repito, todas estas cosas nosotros sabemos que están pasando, pero la pregunta es, ¿todo esto es respaldado por la palabra de Dios? Porque al final lo más importante no es lo que dice la iglesia tradicional, lo que dice la iglesia tal, el fulano tal, el pastor tal, el que es famoso, el que tiene tantos seguidores. No importa lo que yo diga, sino más bien lo que importa es lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Si nosotros no nos estamos basando en la palabra de Dios, entonces solamente estamos siguiendo los mitos y creencias que mantiene todo mundo. Cuando hablo de un mito, estoy hablando de historias que de alguna manera son inventadas o son consideradas como fantasía, como parte de la fantasía, y que de alguna manera son puestas para que las personas la crean. Pero
no son cosas ciertas. Creencias, estamos hablando de pensamientos, dogmas que la gente ha mantenido por mucho tiempo, pero que al final, en la mayoría de los casos, ni siquiera está basado o amparado por la palabra de Dios. Inclusive hay congregaciones en donde hasta el día de hoy se considera que el bautismo es solamente algo para sencillamente testificar públicamente de que esa persona está haciendo un compromiso con el Señor. Es decir, no le dan tanta importancia o relevancia. Casualmente ayer estaba viendo un video en donde estaban bautizando a unas personas y están a unas muchachas precisamente, y están vestidas en traje de baño y las están bautizando en una piscina. Veo a otros que están siendo los bautizados sin camisa, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso en muchas congregaciones consideran que el bautismo ni siquiera es tan importante, sino lo más importante es que la persona entregue su vida al Señor Jesucristo. Y tantos pensamientos que pudiéramos traer en esta mañana, pero realmente nosotros no tenemos que quedarnos tanto con lo que la gente o las congregaciones o el fulano o la mengana está diciendo allá afuera, sino realmente lo que dice la palabra de Dios. Porque, óigame, con esto de las redes sociales, mi hermano, está pasando una cantidad, una barbarie de cosas, de que muchas veces si usted y yo no estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a ser afectados y posiblemente vamos a terminar viviendo o hasta participando de todas estas cosas. Muchos hombres dizque profetas se han levantado que ahora no tienen una congregación física como tal en la cual ellos se congregan, sino que ellos se autoproclaman profetas y hasta pastores o evangelistas de Dios, y sus plataformas la tienen en las redes sociales, y de ahí están haciendo prácticamente todo, porque están teniendo el concepto que no necesitan asistir a una iglesia o congregarse. Es decir, no pueden estar bajo la autoridad de un pastor porque ellos son todo. Ellos son el todo y nadie les puede decir lo contrario. Pero volviendo al tema del bautismo. El bautismo proviene de la palabra griega que quiere decir baptize, o del latín baptizare, que significa sumergir, sumergimiento completo en agua. Eso es lo que quiere decir la palabra bautismo. Y estoy deteniéndome un poco en todo esto porque, a pesar que algunos a lo mejor ya tenemos una noción de lo que estamos hablando, a lo mejor otros no, o tal vez los amigos que nos puedan ver a través de las plataformas sociales no tienen un mayor conocimiento de lo que es el bautismo. Cuando hablamos de bautismo estamos hablando de un sumergimiento completo en agua, en donde la persona va a tener que ser sumergida completamente en agua. No un poquito de agua en la cabeza, no solamente un soplarle o tirarle un poquito de agua, no, tiene que ser sumergida completamente en agua. Note una vez más, vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 3, el verso 21, lo que está diciendo el apóstol Pedro, o más bien dicho el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pedro, y él está diciendo, hablando acerca del bautismo. Desde ya este verso está refutando cualquier pensamiento de que alguien diga el bautismo no sirve para salvación. El bautismo no es para perdón de pecado. El bautismo solo es un acto de fe. Una vez más leamos lo que dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Note lo que dice el apóstol Pedro.
Es decir, el bautismo es para salvación. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Note, desde ya el Señor está diciendo que si un creyente, una persona puede estar por mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero todavía no ha sido bautizado, todavía no ha sido sumergido en las aguas, todavía sus pecados no han sido perdonados. Eso es lo que está diciendo este verso. Ahora, cuando hablamos de bautismo, el bautismo simboliza un lavado, simboliza muerte y purificación, porque nuestro Dios, a través de ese acto de fe y de obediencia, de sumergirnos en el agua, de que el nombre del Señor sea invocado, a través de ese acto sencillo y humilde, el Señor nos limpia de cada uno de nuestros pecados, de cada una de nuestras impurezas. Por eso está aclarando el apóstol Pedro, diciendo que sí nos salva, no nos quita las inmundicias de la carne. Es decir, si en nuestro cuerpo hay alguna imperfección, pues no significa que en ese momento va a ser perfeccionado, no significa que nuestra carne ya no va a tener deseo o inclinaciones hacia lo malo. Todavía vamos a continuar experimentando eso, pero nuestra conciencia va a estar bien delante de la presencia del Señor, porque en ese momento no solamente el pastor o los hermanos que están allí, sino Dios mismo está sirviendo de testigo de que usted ha aceptado al Señor, de que usted se está arrepintiendo, de que usted está confesando que solo Jesucristo le puede salvar, que solo Jesucristo le puede restaurar. Aleluya. Casualmente el día de ayer estaba viendo que estaban bautizando en una piscina y las muchachas en chores, unos chores tan cortitos, y bautizando y como si nada. Ahora vuelvo y repito, todo esto está pasando porque en la gran mayoría de congregaciones, algunas más antiguas, otras más nuevas, sencillamente no han logrado entender aún cuál es el propósito del bautismo. ¿Cuál es el propósito del bautismo como tal? Por eso nosotros, cuando vamos a bautizar a alguien, casi siempre recomiendo, esa es una opinión personal, que la persona reciba un poco de enseñanza, de instrucción, para que sepa qué es lo que va a hacer, a qué se está sometiendo. Porque muchas veces cuando no ocurre esto, las personas son bautizadas, la emoción los envuelve y se bautizan y pasa un par de semanas y luego desaparece. Ahora, ¿para qué sirvió el bautismo? En vez de servirle para perdón de pecados y para salvación, ahora le sirve como una condenación, como un tropiezo, porque donde quiera que ande ese hermano o esa hermana, ahora es sobre él pesa, valga la redundancia, el peso de haber conocido y de haber entendido cuál es el propósito del bautismo. El bautismo no es un juego, hermano. Por eso la palabra de Dios no habla acerca de bautizar niños, porque el bautismo no es para los niños. El bautismo es para una persona que esté consciente de que ha pecado, que reconoce que ha pecado delante de Dios y que está dispuesto a cambiar. Hay personas, vuelvo y repito, que se bautizan emocionados, pero después del bautismo y todo, ya como que viene otra vez a la normalidad y ahora ya no quieren cambiar. Hasta algunos se lamentan y dicen: ¿y qué hice, Señor? Me bauticé y ahora, pero yo quiero seguir viviendo de esta manera, pero yo quiero seguir actuando de esta manera, pero yo quiero seguir vistiéndome de esta manera, y empieza ese conflicto. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos hablan acerca del bautismo y la manera como debemos realizarlo, y me gustaría en este momento que revisemos algunos para que podamos darnos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor no lo vamos a revisar todo por el tiempo, pero sí me gustaría
que revisemos algunos en este momento. Y surge una pregunta, usted no me la está haciendo, pero a lo mejor le está cruzando por su mente. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Qué? ¿Pegarme una remojada, una chapuceada en el río, en la piscina, en el bautisterio como el que tenemos acá? ¿O cuál es el propósito realmente del bautismo? Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Porque es importante que entendamos cuál es el propósito del bautismo. Porque, hermano, déjeme decirle, he conocido tantas personas en el tiempo corto que el Señor me ha permitido de estar en esta tierra y prácticamente todos se quieren bautizar, pero no todos están dispuestos a someterse al Señor. No todos quieren tomar en cuenta lo que Dios tiene para cada uno de sus vidas. Marcos capítulo 16, el verso 16, una vez más, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la Escritura, el que creyere, dice así su Biblia, el que creyere, escuche el primer paso, cuán importante es creer, el que creyere, y el segundo paso, y fuere bautizado será salvo. Amén. Dice así su Biblia. Mas el que no creyere será condenado. Ahora es importante que entendamos que el bautismo es para salvación. Amén. Yo sé que la mayoría de lugares están diciendo no, el bautismo no es para salvación. Pero el bautismo sí es para salvación. Estas son palabras literales que salieron de la boca del Señor Jesucristo cuando Él dice claramente, el que crea y es bautizado, este será salvo. No lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice esta congregación, lo dice el Señor Jesucristo en su bendita y poderosa palabra. De modo que el bautismo es para creer y para ser salvo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Ahora, es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito del bautismo. Si nosotros no entendemos el propósito, entonces por eso es que muchas personas vienen a la congregación o asisten a la iglesia, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, para 4 meses, años y nunca quieren bautizarse. Porque no han entendido el propósito. Es urgente el bautismo. Y también encontramos el otro aspecto, que hay congregaciones donde no creen que el bautismo ocurre, o en el hecho de bautizarse ocurre el perdón de los pecados, por lo tanto ni siquiera se predica de estos temas. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 38, dice la Escritura, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, note cuando entendemos el propósito, ya el Señor nos está revelando la manera de cómo tenemos que ser bautizados. Ya mencionamos que en el bautismo la persona tiene que estar sumergida completamente en agua. Puede ser un río, en el mar, en la piscina, en un bautisterio, en donde sea. Lo importante es que la persona esté sumergida completamente en agua. No debe quedar nada afuera, ni la mano, ni un pie, ni la nariz. Todo debe quedar sumergido completamente en agua. Y para que esto lleve a cabo, la persona tiene que haberse arrepentido primeramente y ahora se sumerge en el agua. Y cuando se le sumerge en el agua, se invoca el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y entonces esa persona recibe la promesa
del Espíritu Santo. En algunas ocasiones la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo en ese momento, es decir, mientras está saliendo del agua y su boca comienza a hablar un lenguaje nuevo, un lenguaje distinto que se conoce como lenguas nuevas. Pero en ocasiones ocurre después, en otras ocasiones ocurre antes, pero al final estamos hablando de el perdón de los pecados. Y si estamos hablando para el perdón de los pecados, automáticamente estamos hablando de obtener la salvación. Amén. Es importante que esto lo hagamos cada uno de aquellos que nos decimos llamar creyentes, que nos decimos llamar seguidores del Señor Jesucristo. Porque si nosotros decimos que somos seguidores del Señor Jesucristo y no nos queremos bautizar, no somos creyentes. Si nosotros decimos que somos creyentes o seguidores del Señor Jesucristo y no queremos obedecer su palabra, créamelo de antemano, no somos seguidores del Señor Jesucristo. Y por ahí hay un versiculito que dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hice esto, hice lo otro, hice aquí, hice allá. Y el Señor dirá: no los conozco. Amén. Porque hay muchas personas que se autoproclaman cristianos, creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, pero ni siquiera son capaces de obedecer el arrepentimiento, el sumergimiento o bautismo en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo. Lo primero que dicen: yo ya fui bautizado. En mi iglesia me bautizaron. A mí me bautizaron en la iglesia tradicional. A mí me bautizó la iglesia tal. A mí me bautizó. Es que no se trata del lugar o quién lo bautizó. Lo que importa es si el nombre del Señor Jesucristo fue pronunciado, fue invocado al momento que usted fue sumergido en el agua. Porque si no fue invocado el nombre del Señor Jesucristo, entonces hay problemas, hay algo que no está caminando bien. Hay muchos lugares donde bautizan de tanta manera. Le invito a estudiar el Nuevo Testamento, donde usted encontrará que el apóstol Pablo estaba denunciando que había lugares donde se bautizaban por los muertos. E inclusive hay una congregación por ahí, no lo voy a decir por ética, pero hay una congregación que todavía usted se puede bautizar por un familiar que murió, un familiar suyo. Si usted sabe que ese familiar era lo más perdido que puede haber, pero usted quiere que esa persona pues pase allá en la presencia de Dios y que no esté en un tormento, usted puede bautizarse. Y lo bautizan ahí, le dice: usted representa a su primo, su tío, su abuelo, alguien que se murió, y usted dice: no, yo quiero que él se salve. Hay congregaciones donde hacen eso y lo hace. Entonces estoy mencionando esto, que es importante que entendamos que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado al momento que usted, estoy hablando para las personas o para los creyentes que ya han sido bautizados antes, en su niñez, en su adolescencia o en su adultez, pero que tengamos la certeza, la seguridad que el nombre del Señor Jesucristo fue invocado para nuestra vida. Porque si no fue invocado el nombre del Señor Jesucristo, entonces tenemos serios problemas. Sí, Señor, así es. Usted sabe lo que es una tilde, una letra, cuánto problema puede causarnos en un documento que nosotros queramos poner a trabajar. Una tilde, un acento, hermano, una palabra. Una letra que era S y le puso la C, o era S y le puso la Z, eso le puede causar gravísimos problemas a la hora que usted quiere hacer algo con sus documentos. Romanos capítulo 6, el verso 3 en adelante. Romanos capítulo 6, el verso 3 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. No te estamos hablando del propósito del bautismo. ¿Cuál es el propósito? ¿Es para que el pastor anote allí que alguien más se añadió a la iglesia? No, perdóneme, eso es lo de menos. Lo que más importa es la salvación de esa persona.
vida. Eso es lo que más me interesa a mí, la salvación, porque al final de cuentas usted y yo tenemos caminos que tenemos que tomar decisiones cada uno de nosotros. Amén, amén. Romanos capítulo 6, el verso 3, si usted lo tiene me dice aleluya. Aleluya. Dice el Señor en su bendita palabra, ¿o no sabéis que todos, escuche, todos, y ahí están las mujeres también, todos y todas, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o parafraseando, en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche, cuando somos bautizados en agua, invocamos el nombre del Señor Jesucristo, ahora andamos en vida nueva. Todas las cosas se quedaron atrás, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es lo que está diciendo, que el bautismo significa muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuándo es que somos justificados del pecado? Con levantar la mano y decir, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. No, ese es el primer paso. Ese es el primer paso, venir al altar y hacer una oración. Gloria a Dios, eso está muy bueno. Pero cuando somos justificados realmente es cuando no solamente nos quedamos con esa oración de arrepentimiento, sino que ahora procedemos a bautizarnos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles encontramos a un etíope que iba leyendo al profeta Isaías, y Dios fue grande en misericordia, que trajo a Felipe para que le instruyera, para que le enseñara la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que ese hombre entendió el mensaje de salvación, tanto así que iban en ese carruaje cuando de repente este etíope mira por ahí un poco de agua y le dice a Felipe, Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Señor. Note cuánto tiempo llevaba Felipe de estarle instruyendo y enseñando la palabra de Dios. A lo mejor minutos o a lo mucho horas, pero ya le había expuesto el mensaje de salvación, ya le había expuesto el propósito para ser bautizado. ¿Cuál era el verdadero propósito? Que no era de pertenecer o formar parte de una congregación, sino obtener el perdón de los pecados. Y en ese capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles lo encontramos donde Felipe le dice, si tú lo crees de todo corazón, bien puedes. Y mandó parar el carro y le bautizó. Bajaron al agua ambos y le bautizó. Ahora es importante que entendamos todo esto, porque a veces las personas dicen, no, yo necesito tener tantos años de estar en la iglesia para poder ser bautizado. Perdóneme, pero ese es un mito o una creencia de hombres. O tal vez pregunta al pastor o la iglesia donde se está congregando y le dice, pues ¿cuánto tiempo debe esperar? Y le dice, no, el que usted considere conveniente. Eso es una creencia, eso es algo inventado, porque la palabra de Dios nos enseña que las personas inmediatamente creían, inmediatamente se arrepentían, inmediatamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Si comparamos
comparamos estos versos que estamos mencionando con lo que muchas personas o grupos religiosos están enseñando, manteniendo hasta este día, nos damos cuenta que la palabra de Dios está hablando de que necesitamos ser bautizados según las escrituras y no según la congregación tal o según el pastor o el evangelista o el apóstol tal, sino como la palabra de Dios lo está mencionando. Si la palabra de Dios dice que saltemos, vamos a saltar. Si la palabra de Dios dice que nos quedamos quietos, nos quedamos quietos. Aleluya. Ahora, es importante que entendamos y me gustaría hacerle algunas preguntas en esta hora y que me ayude a contestarlas. Número 1, ¿dice la palabra de Dios que hay que bautizar a los bebés? ¿O a los niños? Ya como Jesús. ¿Dice la palabra de Dios que hay que bautizar a los niños? Realmente no lo dice la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente lo sigue haciendo? ¿Por qué la congregación esta, la tradicional, que ha estado por mucho tiempo, que se creen los únicos, se creen la última Coca-Cola en el desierto? ¿Por qué ellos lo siguen enseñando y promoviendo? ¿Dice la Biblia que hay que bautizar niños? No. Habla de presentar los niños, que es un caso totalmente distinto, en donde se hace una oración por ellos y por los padres, pero no habla de bautizar a los niños. ¿Y cuánta gente desesperada hay afuera por bautizar al muchacho? Desesperados por bautizarlo porque tiene el pecado original y hay que quitárselo. ¿Qué pecado ha cometido un niño, mi hermano? Nada. Por haber nacido. La Biblia no dice que el pecado del padre se le transfiere al hijo o el pecado de la madre se le transfiere al hijo. No, el Señor toma en cuenta cuando ese muchacho ya crezca, tenga cierta edad y pueda razonar y darse cuenta que es bueno y que malo, y ahora por sí mismo comienza a actuar de una manera pecaminosa. Ahora sí ya necesita el bautismo para el perdón de pecado, pero cuando es un bebé definitivamente no lo necesita. Segunda pregunta. ¿Dice la Biblia que el bautismo es para formar parte de una congregación? ¿Lo dice? Pero hay muchas congregaciones que están enfatizando eso, que con el bautismo está perteneciendo. Ahora usted es parte de la iglesia tal. ¿Dice la Biblia eso? Yo no encuentro que Pedro, cuando él bautizó, o Pablo, o los demás apóstoles, cuando bautizaron, le dijeron, ahora usted pertenece a la iglesia tal. No. Entonces, ¿qué es eso? Es un mito, es una creencia, es un invento del hombre. Pregunta número 3. ¿Dice la Biblia que el bautismo es solo para demostrar o para expresar mi fe en el Señor Jesucristo? No. Dice la Biblia que solo para que, digamos que hay alguien que se quiera bautizar, para que todos nos demos cuenta que usted o la persona o el candidato o la candidata que se va a bautizar está expresando su fe y todos nos demos cuenta. ¿Es eso el propósito del bautismo? No, realmente. Pregunta número 4. ¿Dice la Biblia que debo bautizarme como yo quiero, es decir, en mi propio nombre? ¿Dice la Biblia eso? No. Pero hay muchos lugares que están bautizando. Usted lee la carta del apóstol Pablo, en donde muchos estaban peleando porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Ceja, yo soy de yo soy del otro. Y Pablo aclara y dice, ¿acaso fueron bautizados en mi nombre? Digo, pues hay congregaciones hoy en día en donde están bautizando a las personas como ellos lo desean y no como lo enseña la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos el verdadero propósito del bautismo. Entonces, si no lo enseñan las Escrituras, ¿por qué las personas y congregaciones famosísimas lo siguen haciendo hasta el día de hoy? Número 1, por costumbre. Número 2, por tradición. Y número 3, por mandamientos de hombre. Porque qué feo sería que el pastor tal, de la iglesia tal, reconocido de fama internacional, de repente termine diciendo, hermanos, me he equivocado. Por mucho tiempo he estado enseñando que al momento de bautizarse, las personas deben hacerlo
de esta y de esta y de esta manera. Y me he dado cuenta que no es así. La Biblia dice lo opuesto. ¿Qué pasaría con ese pastor? Muchos posiblemente lo entenderían y volverían a bautizarse, pero otros lo señalarían, lo apedrearían, lo criticarían, muchos se irían de la congregación, muchos dirían, wow, si él está mal en ese aspecto, ya no se diga en todo lo demás. Eso pasaría. Por eso es que hay muchas congregaciones, muchos pastores que no reconocen que la única manera de obtener el perdón de pecado es a través del arrepentimiento, el bautismo en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Si alguien, repito, solamente ha entregado su vida al Señor, está muy bueno, pero necesita ser bautizado en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Si no lo ha hecho de esa manera, entonces necesita ser bautizado nuevamente. Amén, así es. Y voy a tocar un punto más y quiero su madurez, por favor. Hay congregaciones en donde a las personas las están bautizando siendo adultos ya, conscientes del bautismo, les enseñan el propósito del bautismo, pero tristemente al momento que sumergen la persona al agua, en vez de invocarle el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecado, le dicen, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo mete al agua. Pregunto, ¿dice la Biblia que esa es la manera como tiene que hacerse? Bueno, encontramos un texto bíblico en Mateo 28:19. Hay un texto, no voy a decir que no, hay un texto. Pero ese texto es un mandamiento que dio el Señor, pero ese mandamiento tiene que tener un cumplimiento. Amén. Porque todo lo que el Señor Jesucristo decía se cumplía. Amén. ¿Se recuerdan cuando Él dijo, quédense en Jerusalén y no se muevan hasta que sean investidos de poder de lo alto? Amén. Lo que el Señor decía se cumplía. Y sabemos que los discípulos se regresaron, el Señor fue alzado al cielo y allá se quedaron y comenzaron a orar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios, y no se movieron de Jerusalén hasta que fueron investidos de poder de lo alto. Entonces lo mismo pasa con Mateo 28:19. El Señor dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en todas partes, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandamiento. Ese mandamiento tiene que tener un cumplimiento. Cuando digo un cumplimiento, tiene que tener el momento, el lugar, el día y la hora, las personas, en este caso los apóstoles, que son los que van a cumplir la palabra que el Señor les está mandando. Ahora pregunto, ¿en qué parte de la Biblia los apóstoles fueron y bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de una manera literal como lo enseñó el Señor Jesucristo? ¿En qué parte de la Biblia? No existe ni un solo texto bíblico. No existe. Pregunto, ¿se equivocaron los apóstoles? ¿Contradijeron la palabra, el gran mandamiento como se conoce que lo dio el Señor Jesucristo? Escuchemos y miremos algunos aspectos. Cuando el Señor les dice a ellos que vayan y bauticen en todas las naciones y que hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en primer lugar, no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Punto número 1. Les dice, quédense en Jerusalén y no se muevan de allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Cuando ya están en Jerusalén, estoy en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Hechos, allá en ese lugar que se conoce como el aposento alto, allí viene de repente el Espíritu Santo que soplaba sobre los que estaban allí y llenó a todos los que estaban reunidos en ese lugar, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, señala la palabra de Dios, y en ese momento ellos fueron llenos, investidos de poder de lo alto. Aleluya.
y después de eso vino un avivamiento. La gente que estaba ahí a sus alrededores se compungieron y empezaron a ver cuál era la manera para obtener la remisión de sus pecados. Y allí vemos al apóstol Pedro juntamente con el resto de los apóstoles que están diciéndole a la gente la manera como debe obtener la salvación. No le está diciendo, mire, usted tiene que pertenecer a la iglesia tal, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacerlo. No. Le dice, usted necesita arrepentirse de cada uno de sus pecados. Número 2, necesita ser sumergido en las aguas bautismales, invocando no el nombre de Pedro, no el nombre de Juan, no el nombre de Felipe, sino el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso aclara y dice que es para el perdón de los pecados, porque fue el Señor Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Eso es lo que está diciendo, y a partir de ese capítulo 2, el verso 38 de los Hechos de los Apóstoles, comenzamos a ver que todas las ocasiones, todos los momentos en los cuales los apóstoles estuvieron interactuando con las personas, tanto judíos como no judíos, o de cualquier otro pensamiento, doctrina o enseñanza, costumbre, creencia o mito, a partir de ese momento, cada persona que tenía el privilegio de enseñarle o predicarle la palabra de Dios, lo motivaban para que se arrepintiera de sus pecados y para que luego fuera bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y oraban por ellos imponiéndole las manos para que recibieran la llenura del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 41. Ahora estoy haciendo esta aclaración porque a lo mejor alguien ya fue bautizado de esa manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le voy a decir un punto antes que leamos esto bastante curioso. La iglesia tradicional bautiza también así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tradicional así lo hace. Y muchas congregaciones cristianas que supuestamente están en la verdad, que ya no tienen nada que ver con la iglesia tradicional, todavía hay muchos puntos que ya no los hacen, y eso es digno de elogiar, de felicitar, pero todavía se han quedado con la manera de cómo bautiza la iglesia tradicional. Por eso estoy mencionando, el Señor Jesucristo dio un mandamiento, pero ese mandamiento tuvo un cumplimiento. ¿Cuándo se cumplió? Después que fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos de nosotros no entendemos la palabra de Dios porque no hemos sido llenos del Espíritu Santo aún. Pero cuando el Espíritu Santo nos bautiza, entonces podemos comprender mucho más lo que el Señor nos ha estado diciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 41. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la Escritura, siguiendo al evento que está pasando en Hechos 2:38, en el verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo en ese momento? 3,000 personas. Ahora pregunto, ¿cuántas personas registran la palabra de Dios que fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ninguno. No hay ni una sola persona que sea bautizada. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Será que queremos llevarle la contraria al Señor Jesucristo? ¿O será que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para un grupo de personas, y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecado es para otro grupo de personas? ¿Será cierto eso? Ahora, menciono esto porque hay congregaciones que en este tiempo están diciendo que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para todas las personas que no son judías, es decir, nosotros. Pero el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es exclusivamente para los judíos, es decir, para nosotros no es. Ahora, ya les voy a enseñar algunos textos bíblicos para que nos demos cuenta que la Biblia sí registra que tanto judíos como gentiles, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo
Cristo para el perdón de pecado. Además, la Biblia enseña en Efesios 4:5 y dice claramente: un Señor, un bautismo y una sola fe. Eso dice Efesios 4:5. El Señor nos está hablando de que un bautismo es para los judíos y que otro bautismo es para los gentiles. Cristo no murió solamente por los judíos en la cruz, murió por toda la humanidad, porque todos habíamos pecado, todos estábamos descarriados, todos íbamos directamente a la eternidad de condenación. Amén, así es. Entonces no hay dos bautismos. El bautismo es único. Ahora note lo que dice en Hechos 2:41. Dice que más de 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 12 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 12 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 12 en adelante. Gloria a Jesús. Si usted lo tiene nuevamente, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, es decir, Felipe estaba predicando en la ciudad de Samaria, que Samaria había recibido la palabra de Dios. Los samaritanos no son gentiles ni judíos, es decir, son mitad judíos y mitad gentiles, es decir, una mezcla. Amén, amén. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ellos no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Note, cuando Felipe está predicando la palabra de Dios, sería terrible y hasta ridículo. Cualquiera le podría decir: eres racista, Felipe, que Felipe le dijera: ¿usted es judío? Porque si es judío, yo lo puedo bautizar en el nombre de Jesús. Si usted no es judío, no lo puedo bautizar. Pero estás en Samaria, Felipe. Aquí todo el mundo es revuelto, está mixteado, tiene mitad judío y mitad sangre samaritano. Hay una mezcolanza, una mezcla ahí. Felipe no está haciendo Felipe está predicando a aquel que murió en la cruz del Calvario para redimirnos a todos, tanto a los samaritanos como a todos los demás. Está Pedro, Juan y el resto de los apóstoles en Jerusalén, y se dan cuenta que hay un gran avivamiento en la ciudad de Samaria, porque hombres y mujeres están siendo bautizados. Sí, Señor. Y cuando llega el apóstol Pedro con Juan, no le dice: Felipe, ¿qué estás haciendo? Metiste la pata. Ahora toda esta gente, ese bautismo no es válido, porque ellos son samaritanos, no son judíos. Y el Señor nos dijo que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era para los gentiles, pero en el nombre de Jesús es para los judíos. No le dijo eso el apóstol Pedro. Al contrario, contento de que ahora había una iglesia, había un grupo que estaba dispuesto a adorar y exaltar al que vive por siempre. Imponen las manos sobre ellos y empiezan a recibir el Espíritu Santo. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, el verso 44. Dije al principio que voy a dar algunos textos. Hay muchísimos, pero quiero mencionar algunos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el verso 44. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los
gentiles. Gentiles, es decir, no eran judíos. Cornelio no era judío, no tenía ni una gotita de sangre judía. Que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Está hablando de bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Está hablando de los apóstoles. Verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pedro no está diciendo, estos no merecen ser bautizados. Es más, si se le hubiera ocurrido a Pedro, si se le hubiera pasado el pensamiento en la mente a los apóstoles, ya el Señor, que lo discierne todo, se les adelantó bautizándolos con el Espíritu Santo previamente, antes de que fueran bautizados en agua en el nombre de Jesús. El Señor conocía que a lo mejor se querían echar para atrás los apóstoles, pero el Señor los bautizó previamente, porque el Señor no hace acepción de persona. Él no hace diferencia. Puede ser judío, puede ser gentil, puede ser de Alemania, puede ser de México, de Guatemala o de cualquier país. Si usted reconoce que ha pecado, si usted reconoce que ha fallado, si usted reconoce que el sacrificio de la cruz del Calvario ha sido hecho por causa suya, por causa nuestra, bien puede ser bautizado en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Aleluya. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, el verso 1 en adelante. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, el verso 1 en adelante. Porque a lo mejor alguien está diciendo o pensando, pastor, porque muchas veces nos encontramos con personas que ya fueron previamente bautizados, sea en la iglesia tradicional, es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en una congregación cristiana, sea en este país o en nuestros países, pero que de igual manera lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nunca invocaron el nombre que está por encima de cualquier otro nombre, sino que solo invocaron los atributos de Dios, pero no su santo nombre. Ahora mire lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el verso 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, escuche, no eran personas comunes y corrientes, ya eran discípulos. Verso 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque se supone que cuando alguien ha participado de entregarle su vida al Señor, ha entrado dentro de lo que es el proceso de la promesa de recibir el Espíritu Santo. Entonces le dice en el verso 2, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo, al decir cuando creíste, no está hablando cuando entregó su vida al Señor, sino cuando fueron bautizados en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la palabra creíste o creer en este verso, esto es lo que está tratando de decir. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo se queda, no han sido llenos del Espíritu Santo, no han hablado en lenguas todavía. Me parece raro, hay gato encerrado por aquí. Voy a indagar un poquito más, dice Pablo. Ahora en el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Es decir, ¿cómo fueron ustedes bautizados? ¿Cómo es que ustedes ya fueron bautizados, pero no han recibido la llenura del Espíritu Santo aún? Entonces dice, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces el hermano Pablo, con razón.
ustedes todavía no han sido bautizados en agua, invocando el nombre del Señor Jesús. Ahora leamos el verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora mire lo que hacen esas personas después que se dan cuenta que ellos estaban bautizados de una manera incorrecta, de una manera que es de si lo quisiéramos tomar como válido, fue válido mientras Juan el Bautista vivía, pero ahora no está Juan, ahora está aquel que murió en la cruz del Calvario. Y Juan, el mensaje de Juan, él enfatizaba que no creyesen en él, sino en aquel que venía después de él, esto es, en Jesucristo, en nuestro Señor. Juan siempre decía: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Sí, Señor. Así que cuando Juan bautizaba, no invocaba el nombre de Juan, sino que lo único que hacía era sumergirlos en agua y de alguna manera mencionaba que era para arrepentimiento. Amén, amén. Sí, Señor. Pero no invocaba ningún nombre. Menciono esto porque yo he escuchado en congregaciones donde dicen que Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué parte la Biblia dice eso? No aparece. Y si no aparece en la Biblia, entonces se queda como un mito, como una creencia, como alguien que se lo ha sacado de la manga de su camisa, un invento. Ahora note lo que dice en el verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Verso 7. Eran por todos unos 12 hombres. Aleluya. Gloria a Jesús. Ellos ya habían sido bautizados, como yo en mi niñez fui bautizado. Pero si le pudiéramos llamar bautismo a lo que yo pasé, a la experiencia que yo tuve, pero según la palabra de Dios, bautismo puede ser considerado bautismo cuando la persona, cuando el creyente realmente se ha arrepentido de sus pecados. Ha sido sumergido en el agua, pero se ha pronunciado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, así es. Gloria a Dios. Porque si no se ha pronunciado el nombre del Señor Jesucristo, entonces no ha habido bautismo. Amén, así es. No ha habido perdón de pecado. Lo único que pasó fue un acto de fe. Lo único que pasó fue testificar que yo me estoy uniendo a Cristo, pero todavía mis pecados no han sido perdonados. Gloria a Jesús. Santo. Ahora dicen muchas congregaciones: pero el ladrón que estaba en la cruz con el Señor Jesucristo no fue bautizado y fue salvo. Así lo dicen. Entonces, si no se bautiza, no tiene el perdón de su pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los apóstoles conocían a alguien y le hablaban la palabra de Dios, inmediatamente lo bautizaban. Vienen otros que dicen: no, es que eran bautizados inmediatamente por las persecuciones. ¿Dice eso la Biblia? Que por miedo a la persecución, por miedo a ser agarrado como un cristiano, por eso la gente por miedo se bautizaba. No dice eso la Biblia. Aleluya. Ahora, en el caso del ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús, esta persona, es cierto, no fue bautizado en agua, no se invocó el nombre del Señor Jesucristo, bastó la palabra del Señor. Pero tenemos que entender que cuando este hombre muere, todavía el Señor Jesucristo ni siquiera había entregado su vida todavía. Estaba sufriendo en agonía juntamente con ese hombre. Pero ¿cuándo es que comienza el bautismo en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo? Cuando Cristo muere, resucita, comisiona a sus discípulos, les dice: quédense en Jerusalén y no se muevan hasta que reciban la llenura del Espíritu Santo. Señor.
Entonces, allí comienza ya, cuando se comienza, valga la redundancia, a aplicar el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. A partir de ese momento, cualquier persona que venga a los pies del Señor Jesucristo necesita pasar por el arrepentimiento. Necesita pasar por las aguas bautismales, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Si fue bautizado de cualquier otra manera, decimos allá en mi tierra, I'm sorry for you, pero lo siento mucho, tiene que pasar por las aguas bautismales. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, así es. Hechos de los Apóstoles, póngase en pie, por favor. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el verso 12, la palabra de Dios declara y dice que no hay, porque no hay otro nombre dado a los hombres. No dice dado a los judíos, dado a los hombres. Todos hemos pecado, mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre, hermanos, que nos salva? Jesús. Jesús o Jesucristo. Colosenses 3:17, que estábamos mencionando al principio, que estábamos leyendo esa palabra, y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, como el bautismo es un hecho, es una acción, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo, todo. Aquí no vamos a hacer de que, o preguntarle, ¿usted tiene ascendencia judía? Perdóneme, hermanos, pero eso es una tontería, la que muchos pastores, con el respeto que se merecen, realmente muchas personas y muchas congregaciones, esa es una tontería. O decirle, no, esto es para los gentiles y esto es para los judíos. Eso no lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué estas personas no reconocen el bautismo en el nombre de Jesús? Por miedo a quedarse sin congregación. Por miedo a quedarse sin músicos. Por miedo sin quedarse con hermanos que han trabajado por años en la obra de Dios. Pero yo pregunto, hermanos, ¿es mejor obedecer a los hombres que a Dios? Amén. Yo prefiero obedecer a Dios. A lo mejor no estemos llenos aquí nunca, mientras el Señor nos preste con vida. Estemos con vida. A lo mejor no estemos llenos nunca, pero prefiero obedecer a Dios. Prefiero obedecer la palabra de Dios. Porque el Señor me va a demandar. Yo me voy a presentar delante del Señor y me va a decir, René Chávez, bautizaste tantas personas. Y el Señor me va a decir, ¿por qué fulano lo bautizaste en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte mi palabra encuentra eso? ¿En qué parte hay ejemplos? ¿En qué parte? Pero señores, que yo necesitaba músicos, yo necesitaba hermanos que me apoyaran, y que esto, y que lo otro, y que lo otro, y que aquí, y que mire, que yo necesito que me colaboren. Es que yo soy tu Dios, yo te voy a suplir todo lo que necesitas. Y número 2, la iglesia es mía, me va a decir el Señor. Yo pagué un precio grande, va a decir el Señor, en la cruz por la iglesia, por la humanidad. No tú solamente tienes que administrarla, solamente tienes que dirigirla, pero no tiene tu palabra no vale, la que vale es la mía, me va a decir el Señor. Por eso he dejado esta palabra. Mire qué gordita está la palabra de Dios, para que nosotros podamos ponerla por obra. Sin embargo, hay muchos lugares en donde a la gente le están diciendo, si usted se quiere bautizar, gloria a Dios, y si no, pues da lo mismo. ¿Sabe qué está haciendo eso? Es extenderle una zancadilla para que esa persona no conozca al Dios verdadero. Amén. Porque al Señor, si hay algo que al Señor le importa, no son los templos, la comodidad, el dinero. Le importa que las almas vengamos a sus pies y nos arrepintamos de nuestro pecado y que nos bauticemos cuanto antes, porque si no hemos sido bautizados, si no hemos sido, ese nombre glorioso ha sido invocado sobre nuestra vida, andamos todavía con pecado. Y si la muerte nos llega a visitar, si la muerte nos llega a llegar, hermano, nos quedamos o nos vamos para un lugar de tormento.
Es importante que miremos el verdadero propósito, la urgencia del bautismo. Por eso es que Pedro declaró en primera carta de Pedro 3:21 diciendo: el bautismo que corresponde ahora en esto nos salva. Aleluya. El bautismo es para salvación. Sé que la iglesia tradicional va a seguir engañando a millones de los que se quieran dejar engañar. Muchas congregaciones cristianas van a seguirle mintiendo a la gente porque no se quieren quedar sin miembros, sin congregación, porque no tienen la humildad para reconocer que están equivocados. Hermanos, no es pecado reconocer cuando nos hemos equivocado. Amén, así es. Aleluya. En la Biblia encontramos todos los ejemplos, todos los registros que encontramos en la palabra de Dios de personas cuando fueron bautizadas. Todos fueron invocados o bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nunca se enseñó otra manera, o que esto era para judíos y esto era para gentiles. No, eso es invento del hombre. Es que el rabino tal dijo que él sabe hebreo, que sepa todos los hebreos y todos los idiomas del mundo, pero la palabra de Dios enseña que hay un solo bautismo, y ese bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Y no es para pertenecer a una iglesia, es para el perdón de los pecados. ¿Por qué dijo Pablo en Romanos 6:3 en adelante? Porque el bautismo simboliza muerte. Y en el momento que somos sumergidos en las aguas bautismales, estamos recordando y simbolizando la muerte del Señor Jesucristo. Pero cuando salimos del agua, estamos recordando también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él resucitó, nosotros resucitamos en un cuerpo espiritualmente hablando nuevo, una conciencia nueva, una conciencia limpia. Vamos a orar en esta hora. Cierre sus ojos allí donde usted está. Vamos a orar y vamos a darle gratitud, alabanzas al Señor por esta revelación, por esta palabra tan hermosa. Porque déjeme decirle, hermano, que millones de almas en todo el mundo han procurado recibir esta palabra, la han estudiado, han tratado de aprender idioma, costumbres judías y tantas cosas, pero hasta el día de hoy no han entendido el mensaje de salvación. Están más interesados en llenar locales, en que todo marche de maravillas. Y no digo que está malo querer anhelar esas cosas, pero hay algo que es muy, pero muy importante, vital y crucial para cada uno de nosotros: es el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. El perdón de los pecados se obtiene, hermanos, cuando un hombre o una mujer, alguien que conscientemente reconoce que ha pecado a Dios, que le ha fallado al Señor, ahora él viene y dice: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que usted, mi Señor, tomó mi lugar en la cruz. Ese es el primer paso. Gloria a Dios por ello. Ahora viene el segundo paso, que sería muy bueno que no deje pasar tanto tiempo, sino que inmediatamente, si fuese posible, dijera: pastor, ¿cómo debo ser bautizado? Y en ese momento proceder a ser bautizado, proceder a meterlo en las aguas y invocar el nombre del Señor Jesucristo, para que ocurra finalmente el perdón de los pecados. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Mitos y creencias van a seguir existiendo.